¿Conoces las implicaciones de abandonar el domicilio fiscal? ¿Sabes cuáles son los efectos legales y que esto puede dar lugar a un delito conforme al 110 fracción 5 del Código Fiscal? No te pierdas esta cápsula y estamos seguros que te va a gustar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su canal. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a hacer una cápsula muy breve, muy sencilla, pero muy importante y que yo estoy seguro que les va a gustar. Vamos a hablar de un tema que no quisiéramos hablar, pues de esta situación que se ha dado tristemente en nuestro país. Y nos referimos a un tema en materia fiscal verdaderamente complicado, verdaderamente complejo para las empresas que han sufrido de este tipo de situaciones. Y pues hay que referirnos a este punto necesariamente. Y nos referimos al artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal, que establece un delito evidentemente de orden federal, en el caso de que el contribuyente desaparezca o esté como ilocalizable ante las autoridades fiscales. Cabe señalar que el espíritu de este artículo, este tipo penal contenido en el 110 fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, pues pretende que el contribuyente esté en contacto directo con la autoridad, que no se cambie de domicilio fiscal, sino con un aviso previo en el tema del Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que la autoridad pues lo tenga bien detectado, para efecto de poderlo fiscalizar, para efecto de poderlo detectar y requerirle información, notificarle los actos jurídicos o incluso, por supuesto, ejercitar las facultades de comprobación, concretamente la visita domiciliaria. En este contexto, la autoridad entonces establece que pues se pueden dar diversos supuestos. El hecho es que el contribuyente tiene que estar siempre localizado o localizable ante las autoridades fiscales. ¿Y por qué señalo que sería un caso que no nos gustaría hablar de ello? Pues porque se han dado muy seguido en estos últimos años este tipo de delito por parte de algunos contribuyentes, o más bien la autoridad ha considerado que muchos contribuyentes han incurrido en este tipo penal. El tema es que, desgraciadamente, con el tema de la pandemia, muchos contribuyentes, muchos empresarios se vieron en la necesidad inexorable de salirse de su domicilio fiscal. Hay quienes dijeron, bueno, o pago a mis empleados o pago la renta y no tengo cómo hacerle. Y en ese contexto omitieron desafortunadamente pues el avisarle a la autoridad el cambio de domicilio fiscal. No tuvieron la posibilidad de pagar la renta, no tuvieron la posibilidad de continuar rentando. Y esa fue una de las razones que en algunas circunstancias, en algunos casos, se dieron con algunos contribuyentes. No con ello podríamos señalar que muchas veces la delincuencia incurría en este tipo de escenarios. Sin embargo, hay que señalar que aquellos contribuyentes que están al día en sus obligaciones fiscales y que por esas causas tuvieron que salirse por ese tipo de situaciones, desafortunadamente por no haber tenido una asesoría oportuna, pues incurrieron en este escenario. Pero ojo, en 2020 recordarán que salieron varios acuerdos de parte de las autoridades federales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que establecían que solamente determinadas actividades son las que tenían que llevar a cabo la atención directamente al público. Es decir, únicamente las actividades esenciales son las que tenían la obligación de dar esos servicios. En otras palabras, si un contribuyente, si un empresario abría su negocio en la época de pandemia, hablamos a partir del mes de abril de 2020 en adelante, y la Secretaría del Trabajo verificaba que efectivamente estaban llevando a cabo actividades presenciales, iban a ser sancionados, incluso hasta clausurados por la Secretaría del Trabajo. Vean qué absurdo. De tal suerte entonces que cuando la autoridad pues se presentó para verificar el domicilio fiscal del contribuyente, casualmente, pues se daba cuenta o se percataba que el contribuyente no estaba en el domicilio y con ello se iniciaba la querella para la carpeta de investigación por el delito del artículo 110, fracción quinta. ¿Qué es lo que dice este artículo? Pues que se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a aquel que desocupe o desaparezca del lugar en donde tenga su domicilio fiscal. ¿Qué debe entenderse por desocupar el domicilio fiscal? Ya lo vamos a señalar más adelante.
Y esta situación se da o se debería dar para efecto del tipo penal sin presentar el aviso del cambio de domicilio en lo que se refiere al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, después de la notificación de una orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información, conforme lo establece la fracción segunda del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que se deban pagar contribuciones, se haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de las facultades de comprobación. Entonces hay que partir de la base, de la premisa de que la autoridad pues puede iniciar esa carpeta de investigación, puede presentar esa querella cuando derive del ejercicio de las facultades de comprobación. Ojo, la premisa o el elemento esencial que establece este tipo penal de acuerdo a estos elementos o estos requisitos que establece el 110 fracción quinta del Código Fiscal, acorde con el principio de taxatividad, es que el contribuyente no fue localizado por el ejercicio de facultades de comprobación, es decir, por el ejercicio de las facultades de comprobación, no por el ejercicio de facultades de gestión. Dicho de otra forma, el 110 fracción quinta del Código Fiscal no refiere a la verificación del domicilio fiscal como tal, sino que para que pueda iniciarse o se pueda dar este tipo penal, se requiere el ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, desde el inicio de las facultades de comprobación, de su notificación o incluso cuando la autoridad se percate de que desocupó, desapareció del domicilio fiscal, cuando con motivo del 42 fracción segunda se le haya requerido de contabilidad, de documentación o de información, incluso hasta antes de que se haya garantizado el crédito fiscal, y con ello entendemos que sería entonces derivado del inicio del procedimiento administrativo de ejecución cuando exista un crédito fiscal y no haya sido garantizado. Esto es importante porque también las autoridades en la última parte del 110 del Código Fiscal establece que ellas tendrán conocimiento cuando el contribuyente haya desocupado el domicilio derivado del ejercicio de facultades de comprobación. En otras palabras, el 110 fracción quinta del Código Fiscal no maneja, no refiere, no establece en sus elementos que derive de las facultades de verificación del domicilio fiscal. Y eso es importante porque desgraciadamente las querellas que se han dado por parte de la autoridad refieren esencialmente pues que no derivan del ejercicio de las facultades de comprobación, sino de la simple verificación. Pero aún así, en el supuesto sin conceder de que la autoridad lleve a cabo ese tipo de verificación, pongamos que si lo incluyera el Código Fiscal, con eso bastaría para que se pudieran iniciar las facultades de parte de la autoridad en materia penal, como lo establece el primer párrafo del 42, no. ¿Por qué? Porque el 134 del Código Fiscal es muy puntual al referir que las notificaciones de los actos administrativos, evidentemente en materia fiscal, tienen que cumplir con un requisito especial. Es decir, la fracción tercera del 134 del Código Fiscal establece que la notificación de los actos administrativos tendrán que ser por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto al que refiere la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código, establece la fracción tercera del 134 en comento. ¿Esto qué quiere decir? Que además de levantar el acta administrativa en la cual el notificador establezca o señale que efectivamente se encuentra ilocalizable o desaparecido el contribuyente, pues tiene que notificar ese acto administrativo a través de los estrados en términos del 134, fracción tercera del Código Fiscal. Es decir, la autoridad tendría que verificar que es el domicilio que está desaparecido el contribuyente o está ilocalizable, tendrá que levantar el acta y tendrá que notificarlo por estrados. Y finalmente,
qué es lo que nos dice la Corte, qué es lo que debemos de entender por que se encuentre desocupado el domicilio fiscal del contribuyente. Ya lo ha referido la autoridad. ¿Cumple la autoridad en forma exacta este requisito? ¿Es vinculante esta tesis? Claro, es una tesis de jurisprudencia emitida por la Corte y es la tesis 165568, que establece literalmente lo siguiente: desocupación del domicilio fiscal. Para que se configure el delito previsto en la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, no basta que el contribuyente, después de notificada la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación, cierre el local donde se encuentre su domicilio fiscal, sino que es necesario acreditar fehacientemente que durante dicho plazo lo desocupó. Y en su parte conducente, esta tesis de jurisprudencia establece literalmente lo siguiente: el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, vigente en este caso hasta el 28 de junio de 2006, dispone que se impondrá una pena de 3 meses a 3 años de cárcel a quien, entre otros supuestos, desocupe local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar aviso de cambio de domicilio al RFC, después de la notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación. Ahora bien, del proceso legislativo que originó esta norma, se advierte que la intención del legislador fue sancionar la evasión de la diligencia de comprobación fiscal facilitada por la pérdida del vínculo entre la autoridad y los contribuyentes y sus establecimientos. Así, se concluye que la conducta delictiva prevista en la citada fracción no se configura por el solo hecho de que en el plazo aludido el contribuyente cierre el local en donde se encuentra su domicilio fiscal, sino que la autoridad hacendaria debe acreditar fehacientemente que en ese periodo el particular desocupó el local mencionado sin presentar el aviso correspondiente para evitar que aquella ejerza sus facultades de comprobación. Lo anterior es así porque el término desocupar, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, implica dejar un lugar libre de obstáculos o sacar lo que hay dentro de alguna cosa, aspecto que tiene una connotación diversa al concepto de cerrar. De ahí que la circunstancia de que el contribuyente cierre el local donde tiene su domicilio fiscal no implica que lo ha desocupado, que es precisamente la conducta sancionada por el referido precepto legal y la que posibilita la pérdida del vínculo existente entre aquel y la autoridad. Y con ello vemos entonces que muy probablemente, me adelanto a considerar, tal vez las autoridades fiscales no cumplan con todos estos elementos para que encuadre en forma exacta, acorde con el principio de taxatividad del tipo penal, que la autoridad pudiera señalar en los casos particularmente de la pandemia que sufrimos esencialmente durante 2020. Un tema interesante que sin duda alguna se presta a muchas conjeturas y que aquí les facilitamos y que esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Antes de despedirnos, nos ponemos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en Juan Raúl López Villa, en nuestro muro en Facebook, también como Raúl López, y en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla.com, y no se olviden de darle like a este video. Gracias y que tengan una excelente semana.